Habrán notado que desde hace un tiempo, y sin necesidad de estar mencionando candidatos, pero parece que las estrategias, conforme nos hemos ido acostumbrando a una era digital, parece ser que las estrategias de los políticos ahora radica, como muchas otras áreas de la vida, en lo nuevo, en lo joven, en poder ensalzar, en poder exaltar la juventud como precisamente algo bueno y algo necesario. Lo que por supuesto nos damos cuenta es que conforme vamos creciendo, conforme nosotros pasamos de esa edad de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, nos vamos dando cuenta de que precisamente adolecemos de muchas cosas durante esos primeros años de nuestra vida. El día de hoy, no solamente en el ámbito político, sino también en la manera de vestirnos, en la manera de comportarnos, en la manera de vivir, en la manera de trabajar, nos hemos dado cuenta que tenemos un deseo constante como sociedad de vernos más jóvenes, de aparentar ser más jóvenes, de poder vestirnos de cierta manera que nos permita vernos todavía jóvenes. De hecho, en nuestro contexto nacional, ya hasta hemos creado palabras, ¿verdad? Y ahora cuando vemos a una persona que rebasa los 35 años, 40 años y lo vemos vestirse de una manera muy jovial o de una manera como los jóvenes de hoy en día los denominamos chavorrucos, muy bien. Y esa palabra no está en el diccionario, hermanos. Bueno, tal vez pronto estará. Pronto la Real Academia Española añadirá esta palabra, pero en nuestra cultura lo elogiamos, lo vemos como algo bueno. Verse joven es algo bueno. Comportarse como los jóvenes, tal vez reírse de lo que los jóvenes están riendo, porque tenemos que ser relevantes, tenemos que conectar con los jóvenes, tenemos que saber cómo y qué están haciendo los jóvenes, ¿verdad? Y eso se convierte en una constante, como lo podemos ver en todas las áreas de la vida. La política ha tenido algo de eso y pues por supuesto ustedes se han dado cuenta que ahora la estrategia de los contrarios pues es hacer ver las debilidades de los jóvenes. Y por supuesto cuando nosotros nos sentamos y nos detenemos un poco en cuanto a nuestra vida, nos damos cuenta que precisamente hay muchas cosas que están mal, hay muchas cosas de las cuales adolece el joven, hay muchas cosas que da a entender, hay muchas cosas que todavía flaquean los jóvenes. Hermanos, para ser honestos y para poder diagnosticar correctamente la situación en cuanto a la manera que quiere reflejar la sociedad, es que va encaminada a un deseo constante de permanecer siempre joven, algo que es imposible. Y por supuesto, lo sabemos, en el ámbito político, pues hay corrupción por todas partes. No es que una opción o la otra sea, no por aparentar madurez o lo que sea, sabemos que hay corrupción en el corazón del hombre y es engañoso y es pecaminoso y sin Cristo sabemos nosotros que ninguna de las opciones apartadas de Cristo se va a traer verdadero cambio. Y además sabemos que continuamente todo esto va a ir empeorando. El apóstol Pedro es muy claro y por supuesto tenemos esa confianza y certeza de la venida de nuestro Señor, donde todo cambiará. Pero hermanos, cuando quitamos nuestra mirada y dejamos de querer ver aquello jovial, aquello moderno, aquello joven como lo mejor o aquello que anhelamos para nuestra vida, es cuando realmente empezamos a darnos cuenta. Y a la luz de las escrituras lo vemos, que hay honra, que hay cierta gloria, que hay madurez en las canas. La escritura es muy clara con respecto a eso. La escritura, lejos de exaltar la imprudencia, la inmadurez y lo infantil del comportamiento de los jóvenes, exalta lo contrario. Pero en un mundo, en una sociedad donde todo está patas para arriba, dicen algunos, pues nos damos cuenta o queremos aparentar o queremos vivir de acuerdo a lo que va dictando la sociedad. Y eso no es nuevo de nuestros tiempos. Eso no es nuevo
y no comenzó hace algunos años, no comenzó con el internet, no comenzó con la época de las redes sociales, siempre ha sido así. Les animo a que puedan abrir sus Biblias y puedan abrir ahí a Lucas capítulo 7. Hoy continuaremos nuestra serie en Lucas. Y es que a partir del versículo 24 hasta el versículo 35, que es donde estaremos estudiando en esta tarde, vamos a poder apreciar que Jesús reprende a una generación que se niega a aceptar el mensaje de salvación. Y lo hace presentando tres realidades, hermanos, que es lo que estaremos estudiando en esta mañana. Tres realidades que diagnostican el corazón. Tres realidades que diagnostican el corazón del hombre al recibir el mensaje de salvación. Nuestro Señor Jesús se encuentra frente a unas multitudes y está reprendiendo a una generación que está negándose a aceptar este mensaje. Y lo hace y nos damos cuenta a la luz del contexto y el pasaje y la sección que tenemos por delante de tres realidades que diagnostican el corazón del hombre al recibir el mensaje de salvación. Primeramente, vamos a ver un profeta que anuncia. Versículos 24 al 28, vemos el testimonio de un profeta, el mayor. Dice en palabras de nuestro Señor Jesús, y lo estaremos viendo más adelante, del versículo 24 al 28, un profeta que anuncia. Posteriormente veremos un mensaje que divide, versículos 29 al 30, un mensaje que divide. Y a partir del versículo 31 al versículo 35 vamos a ver un fruto que contrasta. Un profeta que anuncia, un mensaje que divide y un fruto que contrasta. Dice la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 7, versículo 24. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad los que visten con esplendor y viven en deleites, están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no llorasteis. ¿Por qué ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís: tiene un demonio? Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Oremos. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra y la oportunidad y el privilegio que tenemos de estudiarla. Señor, y una vez que la hemos cantado, una vez que hemos orado, una vez que hemos preparado nuestros corazones, Señor, para poder prestar la mayor atención, rogamos que por favor seas tú quien esté hablando a nuestros corazones. Por favor, concédenos, Señor, sabiduría y humildad para recibir tu instrucción, de manera que podamos vivir para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un profeta que anuncia el mensaje es lo que vemos a partir del versículo 24. Vean conmigo ahí: cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. Recapitulando un poco lo que vimos ya hace varias semanas, recordamos que los discípulos de Juan vienen a informarle a él, quien se encuentra a prisión, sobre lo que está sucediendo con el ministerio de Jesús. Y recordarán ustedes que Juan se encuentra precisamente en prisión, se encuentra sufriendo las consecuencias de esa prisión, y él comienza a meditar en el mensaje que él había proclamado. ¿Recuerdan? Un mensaje de que vendría el Espíritu Santo y fuego, que el Mesías vendría a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y estudiábamos hace algunas semanas que esto
apuntaba a la realidad de que para los suyos, para sus hijos, vendría precisamente el Consolador, el Espíritu Santo, quien ya no moraría con ellos, sino moraría en ellos, en palabras de Jesús. Pero también habría fuego. Y eso lo vemos en aquel momento en el contexto de Malaquías, capítulo 3 y capítulo 4. Un fuego que vendría a consumir ¿a quiénes? A los injustos. Y claro, Juan se encuentra sufriendo injustamente y él cuestiona y pregunta, ¿será que algo del mensaje, algo de la profecía no estoy entendiendo bien? ¿Por qué no está viniendo el juicio contra los malos? ¿Recuerdan ustedes? Hace algunas semanas veíamos eso. Y es básicamente no una intención de poder mostrar cierta flaqueza o cierta titubeo en cuanto al ministerio de Juan. No, no es así, sino simplemente él está buscando interpretar o buscando evaluar si está interpretando bien las escrituras, porque es que no está llegando el fuego y el juicio contra los malos. Si no han tenido oportunidad de escuchar el mensaje, lo pueden hacer, pero entramos mucho más en detalle con respecto a las profecías. Bueno, los mensajeros de Juan traen esa pregunta a Jesús. Jesús le responde con la palabra y le dice, mira, versículo 22 del mismo capítulo 7, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el evangelio. En otras palabras, que no quede la menor duda, aquí estoy para cumplir la escritura, pero va en una línea de tiempo que es acorde a los propósitos de Dios. Y como lo veíamos en aquel momento, aún en el Antiguo Testamento tenemos versículos donde de línea a línea puede haber un transcurso, un periodo de años, y no significa que todo vaya a ser de manera consecutiva. Ahora, estos mensajeros de Juan se apartan, es lo que nos dice el versículo 24, y ahora Jesús se dirige a las multitudes. Y se dirige a las multitudes para hablarles acerca de Juan. Es posible que esa pregunta, es posible que esa situación en cuanto a los discípulos, esa conversación entre los discípulos de Juan y Jesús haya trascendido, es decir, que haya existido la posibilidad de que haya sido más público. Y Jesús, de manera muy enfática, comienza mediante ciertos cuestionamientos a no dejar duda del ministerio de Juan. Miren ahí conmigo cómo menciona. ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? En un sentido literal, ¿fuiste a ver siempre vegetación al desierto? O en un sentido figurado, que me parece que tiene un mayor sentido a la luz del contexto, ¿fuiste a ver un hombre sin convicciones? Un hombre que puede ser sacudido, una caña que es sacudida de aquí para allá. En ambas interpretaciones o en ambos sentidos, tanto literal como figurado, la respuesta es no. Y ambas dan el mismo punto. La gente y las multitudes que se acercaban a ver el ministerio de Juan en el desierto no iban nada más para ver cualquier situación, cualquier cosa, sino que iban precisamente a ver un hombre que no era un hombre sin convicciones, era un hombre que estaba pregonando y anunciando un mensaje de arrepentimiento. Y estaba bautizando, por supuesto. De manera que las multitudes podían identificarse con este mensaje, que involucraba un arrepentimiento de corazón y a la misma vez una identificación, una identidad con el Mesías venidero, con el Mesías que habría de venir. Versículo 25. ¿Qué salisteis a ver? Dice nuevamente Jesús. ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Estas ropas finas significa ropas sumamente costosas, de un tipo de tela suave que en aquel momento muy exclusivo y solamente usado por las familias reales, por los reyes, por aquellos que estaban en los palacios. No se trata de cualquier tipo de ropa que era común para todos, sino se trata de algo sumamente exclusivo. El atuendo de Juan era exactamente lo opuesto, lo sabemos en Mateo capítulo 3, versículo 4. Vestido de pelo de camello y un cinto de cuero. No era exactamente ropas reales. Esta elegancia, dice Jesús,
eso lo encuentras en los palacios, eso lo encuentras en otros lugares. Y sabemos que la vida de Juan se caracterizaba por ser austera y alejada de las riquezas de este mundo. Y justamente en este momento sabemos que Juan se encontraba prisionero. ¿En dónde? Seguramente en algún lugar cercano ahí a los palacios del rey. Prisionero del rey. Y nuevamente la respuesta es negativa a las preguntas. No fuimos a ver una caña sacudida por el viento, no vimos a ver simplemente un hombre que venía de aquí para allá, no fuimos a ver simplemente cualquier cosa ahí en el desierto, y no fuimos a ver un hombre vestido con ropas finas. Versículo 26, pero ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Bueno, estos 3 versículos sin duda traen ciertas preguntas que a lo mejor te has hecho ya en alguna otra ocasión. Y vamos a estar poniendo atención a cada versículo, pero comencemos ahí con el versículo 26, donde Jesús básicamente ya presenta esta pregunta que ahora sí es contestada de manera afirmativa. Sí, fuisteis a ver un profeta. El pueblo tenía a Juan por profeta. Lucas capítulo 20, versículo 6 nos da testimonio precisamente de esto. Había temor en las autoridades de aquel momento porque tenían a Juan por profeta. Cuando Jesús está haciendo y cuestionando o respondiendo a las acusaciones de los sacerdotes y los escribas, es Jesús quien les dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí y decían: si decimos del cielo, él dirá: ¿por qué no le creíste? Pero si decimos de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas. Pues están convencidos de que Juan era un profeta. De igual manera, Mateo capítulo 14, versículo 5. Es decir, ya el pueblo sabía y ubicaba a Juan como profeta. Lucas capítulo 1, versículo 15 y 17, cuando comenzamos nuestra serie aquí en el Evangelio de Jesucristo según Lucas, recordamos que el mensaje del ángel Gabriel a Zacarías era darle testimonio y decirle de manera clara que Juan sería grande delante del Señor, que no bebería ni vino ni licor y que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y él haría volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Él vendría con el Espíritu, en el Espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, para preparar un camino para el Señor, para preparar un pueblo bien dispuesto. Las Escrituras nos anuncian que sí, pero efectivamente se trata de un profeta. Lo que resulta interesante es continuar viendo el versículo 26, donde se nos menciona que es más que un profeta. ¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de profeta es? Podemos verlo de manera muy estratégica, porque su ministerio es situado justo antes del ministerio del Mesías, del ministerio de Cristo. Él es el precursor del Mesías, aquel que efectivamente viene con el espíritu o en el espíritu y el poder de Elías, como lo leíamos hace un momento en Lucas capítulo 1. Él no solo vio a Cristo, no solo tuvo ese acercamiento con Cristo, sino además lo bautizó. En palabras de nuestro Señor Jesús, para cumplir con toda justicia. Vivió en un tiempo muy especial. Juan vivió en un tiempo muy especial. Un autor menciona: él es el puente hacia la era del cumplimiento. Como estuvimos leyendo en la lectura bíblica de esta mañana, los profetas del Antiguo Testamento, ellos anunciaron, ellos fueron guiados por el Espíritu, ellos indagaron diligentemente y proclamaron y anunciaron estas promesas que habrían de venir. Pero tú y yo sabemos, sus ojos no vieron esto, sino que ellos, con esa fe y esa confianza en la fidelidad de nuestro Dios, anunciaron y proclamaron aquello que vendría a suceder. Pero el caso de Juan es distinto. ¿Por qué?
porque él sí estuvo con el Mesías, él sí vio al Mesías, él pudo conversar con él, él vio cumplida en Cristo todas estas profecías dadas desde el Antiguo Testamento, años atrás. A mí me impacta meditar en el testimonio de Juan. Y vimos este pasaje en aquella ocasión ya hace algunas semanas, pero acompáñenme allá a Juan capítulo 3. Justo después de un versículo que seguro la gran mayoría de los presentes lo ha memorizado en algún momento de su vida. Versículo 16, justo también después de la conversación de Jesús con Nicodemo, tenemos un testimonio final de Juan el Bautista. Y vean conmigo las palabras de Juan, ahí en el versículo 30. Es necesario que Él, refiriéndose a Cristo, que Él crezca y que yo disminuya. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En el contexto, estamos aquí situados en un momento donde Juan todavía no había sido metido en la cárcel, dice el versículo 24. Y esto trae mayor riqueza a nuestra fotografía, mayor color a nuestra fotografía, a nuestra idea del ministerio de Juan el Bautista, quien se encontraba bautizando, predicando este mensaje de arrepentimiento, por supuesto de manera muy ferviente, llamando generación de víboras a los que estaban ahí escuchando, pero también mostrando de manera muy personal. Vean ahí cómo él menciona, es necesario que él crezca y que yo disminuya, que yo mengüe, que yo venga a menos, porque él sabe quién es él. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero vean ahí cómo continúa en el versículo 36. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Parte fundamental del mensaje de Juan. Él anunció esperanza. ¿Para quiénes? Para aquellos que obedecen al Hijo. Pero también anunció juicio para aquellos que no se someten. Hermanos, Juan no estaba buscando quedar bien con la sociedad. Él no estaba anunciando un mensaje de medias tintas, ¿verdad? Él no estaba buscando a ver quiénes están conmigo unos días y quién no. Él es muy, muy claro. No hay manera de que tú puedas estar queriendo complacer al mundo, queriendo desobedecer a Cristo y obedecer la corriente de este mundo, sino que si estás cediendo, la ira de Dios permanece sobre ti. Es más que un profeta, hermanos. No necesariamente en cuanto a santidad personal, no necesariamente en cantidad de profecías que haya dictado, no necesariamente en tamaño, en rango de importancia delante de los ojos de Dios, sino es mayor por el privilegio que tuvo, mayor en el sentido de ese privilegio que tuvo de poder estar compartiendo y viendo la promesa cumplida delante de sus ojos. Más que un profeta, más que un profeta, porque no solo anunció el mensaje, no solo pregonó y realizó un ministerio que buscaba proclamar y exaltar a Cristo, sino que mostró de manera clara y evidente un desinterés porque él tenga cierto reconocimiento. Él no quería y él no estaba buscando acaparar las portadas. Es un decir, ¿verdad? No, en ese momento no había imprenta, entonces no. Pero él no estaba buscando aparecer como el principal. Y lo sabemos, el cumplimiento de la profecía que vemos en Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Hemos estado estudiando ya esta sección, ya hemos estado estudiando este pasaje, lo hemos visto en el contexto y lo hemos visto cómo implica en el contexto la venida de este mensajero que además estaría preparando el camino para la venida
de esperanza para los suyos, pero también de un juicio para aquellos que se resisten. Y en aquel momento me parece que también estuvimos mencionando esta realidad de que, tal y como lo hemos visto, hay todavía esa certeza, hay todavía esa convicción, hay todavía esa esperanza, por supuesto, porque la Escritura lo menciona, de la venida de Cristo y nuevamente Elías, quien cumpliría precisamente lo que vemos a cabalidad en el capítulo 3 y capítulo 4 de Malaquías. Es decir, todavía tenemos y apuntamos a esa realidad en la segunda venida de Cristo, también con el ministerio de Elías preparando ese camino. Pero por supuesto que en la primera venida de Cristo tenemos a este Juan, quien vino en el espíritu y el poder de Elías preparando el camino del Señor, de cierta manera anunciando y presentando esta imagen que sería completa, amplificada en la segunda venida, como lo hemos estado anunciando y viendo también en estas promesas que vemos acerca de Cristo, en la venida del Mesías. Por eso es que mencionábamos en aquel momento que había esta confusión en la mente de Juan. ¿Por qué no llega el juicio? ¿Por qué no llega el juicio sobre los malos? ¿Por qué no llega el fuego? ¿Por qué no desciende todo esto que estaba anunciado? Porque no era el momento. Porque esto sí vendrá, pero no en la primera venida del Mesías. Versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Otra vez estamos ante una situación interesante, porque otra vez estamos entre mayor y quién es mayor y quién no es mayor, y eso a veces no se puede entender tan fácilmente. Pero si estamos meditando en el contexto y estamos viendo precisamente cómo está desarrollando Jesús sus palabras, nos damos cuenta que no hay duda. Juan está en el cielo junto a los demás profetas. Lucas capítulo 13, versículo 28. Vemos un testimonio claro y evidente en palabras de nuestro Señor Jesús, hablando que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas estarán en el reino de Dios. Antes bien, los malos estarán en donde será el llanto y el crujir de dientes, serán echados fuera. No estamos menospreciando, Jesús no está haciendo un lado, menospreciando a los profetas. La comparación no es porque Juan no haya realizado su ministerio de acuerdo a la voluntad de Dios o porque no se encuentre en el reino de Dios. La comparación es en qué sentido, mayor en qué sentido. Nuevamente, no en términos de influencia, no en términos de santidad personal. Pensemos un momento. Todos aquellos que hemos nacido en este lado de la historia, en este momento después de la muerte, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y pensemos ahora en Juan y su ministerio y su momento y el tiempo de su muerte. ¿Qué es lo que Juan alcanzó a presenciar? ¿Y qué es lo que hasta en este sentido cada uno de nosotros aquí presentes sabemos? Nosotros ya tenemos la palabra profética más segura. Nosotros tenemos frente a nosotros el canon, la palabra inspirada por Dios, donde tenemos el testimonio de que nuestro Señor Jesucristo vino, vivió esa vida perfecta, cargó el pecado de los suyos en ese madero, en esa cruz. Al tercer día resucitó y hoy se encuentra intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y Juan no tuvo el privilegio de saber esa situación, no tuvo toda la verdad. Diligentemente, lo sabemos, inquirieron, indagaron. 1 Pedro capítulo 1, ¿verdad? O sea, ellos estuvieron confiando en las promesas, teniendo esa certeza y esa fe, pero no pudieron ver en plenitud todo lo que tú y yo sabemos. Por pura gracia y misericordia, ¿verdad? Porque nuestro entendimiento ha sido iluminado. Así que no se trata de mayor en el término de influencia o de santidad personal, sino en el privilegio de conocer y compartir la totalidad del evangelio. Tú lo conoces, yo lo conozco. En palabras de nuestro Señor Jesús, mira ahí en Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 23 y 24.
Y volviéndose hacia los discípulos, les dijo: dichosos, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Lucas 10, 23 y 24. ¿Qué es lo que Jesús está anunciando ahí? Bienaventurados, dichosos ustedes que tienen la oportunidad de estar viendo y escuchando este mensaje. Podemos verlo en el mismo contexto. Bienaventurados, dichosos nosotros que tenemos su palabra frente a nosotros. Nuevamente, no es que seamos mayor que Juan en un sentido de importancia, pero sí en un privilegio mayor. Se trata de una comparación de dos épocas. Antes de la cruz, Juan es el mayor, más que un profeta, ¿recuerdan? Después de la cruz, aún el más pequeño, mayor que Juan. Porque esta es la época, el momento donde ya nuestros ojos, por pura gracia y misericordia y obra del Espíritu, son abiertos. Y la gloria de nuestro Dios en la faz de Jesucristo ha brillado en nuestros corazones, 2 Corintios capítulo 4. Y hoy podemos comprender que la promesa hecha desde el Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ha sido cumplida. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tenemos! Y a su vez, qué responsabilidad, ¿no crees? Porque no tenemos excusa, porque no tenemos justificación ya. Este es el profeta que anuncia con un carácter firme, con convicciones, sin temor a la sociedad, sin temor al rechazo. Veamos ahora cómo este mensaje divide, versículos 29 y 30. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Tenemos una comparación, y por eso es que vemos que el mensaje dividió a la sociedad, dividió a esta generación. Por un lado, se nos menciona cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron. Resulta interesante, ¿no? Cuando vemos en ocasiones todo, en el Evangelio de Juan, vemos esas menciones de todo el pueblo le sigue, todo el pueblo. Bueno, obviamente sabemos que se trata de esta manera de poder amplificar, llamar y capturar la atención de los oyentes, no para mencionar que exactamente todas las personas del pueblo, sino que grandes multitudes eran los que estaban oyendo. ¿Por qué sabemos? Porque no se puede tratar de todo el pueblo cuando sabemos, versículo 30, que había personas del pueblo como los fariseos y los intérpretes de la ley que rechazaron el mensaje. Simplemente se nos habla y se nos hace una referencia de cómo llegó sin distinción a las personas y cómo llegó también a profundidad en cuanto a la cantidad de personas. El mensaje de Juan llegaba a multitudes. No sé si alcanzan a apreciar ahí en Lucas capítulo 3, versículo 7. Juan decía a las multitudes que acudían a él para que él las bautizara, generación de víboras o camada de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Imagina esa cantidad de personas acercándose y Juan no queriendo consagrarse con ellas, ¿verdad? No queriendo congraciarse con ellas, no queriendo quedar bien con ellas, sino mostrando el mensaje de verdad, mostrando el mensaje que apuntaba precisamente a la necesidad que tienen de un Salvador. Así que tenemos una cantidad grande de personas y recaudadores de impuestos que le oyen, que reconocen la justicia de Dios y son bautizados con el bautismo de Juan. En Reina Valera se nos dice que justificaron a Dios. Y eso también trae ciertas dudas, ¿verdad? Ciertos problemas. ¿Cómo es que alguien puede justificar a Dios? ¿En qué sentido es que tenemos esto? La palabra justificar en el original tiene esta connotación también de vindicar o demostrar. Y es lo mismo que vemos en el contexto de Santiago, cuando Santiago nos dice, ¿tienes tu fe? Bueno, tienes que demostrarlo por tus obras, porque no solamente
se trata de anunciar o decir que tenemos fe, sino que la justificación, el perdón de Dios también muestra un fruto de santidad en la vida de la persona. Así que justificación aquí, como tienen en sus Biblias Reina Valera, implica este sentido de que estas personas obedecieron, se sometieron a las órdenes justas de Dios, es decir, mostraron, se inclinaron, vindicaron en el sentido, demostraron que estaban creyendo ¿en qué? En la justicia de Dios. Reconocieron la justicia de Dios y el énfasis es en que no todos estaban dispuestos a aceptar la justicia de Dios. Y aquí es donde comenzamos a ver y a darnos cuenta del corazón que permeaba en la sociedad en aquel momento y aún en nuestros días. La justicia de Dios, el hecho de que no es a nuestra manera, que no somos nosotros los que imponemos el orden, no somos nosotros los que imponemos lo que está bien o está mal. Es Dios quien ya lo ha estipulado a través de su palabra y lo ha puesto en nuestras conciencias. Y es verdad, podemos estar, el hombre natural, entenebrecido, perdido en sus delitos y pecados, pero Dios manifiesta y continúa dando esa evidencia de su poder creador. Y a través de su palabra y a través de nuestra conciencia sabemos que ha sido grabado sus mandamientos en nuestros corazones. Sabemos lo que está bien. Pero el hombre, de acuerdo a su necesidad, busca inclinarse a lo suyo, inclinarse a sus deseos. Son estos los que se identifican con el mensaje de arrepentimiento y además con la esperanza del Mesías venidero, porque esto es lo que anunciaba Juan. En otras palabras, son estos los que reconocieron su necesidad de poder recibir y de poder doblegarse ante la justicia de Dios y dejar de depender en base a su propia justicia, a su propio ánimo. ¿Y con quién es el contraste? Versículo 30. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Es una palabra fuerte, rechazar. Es decir, se rehusaron a creer. Pusieron intención, pusieron disciplina. No queremos nosotros escuchar, no queremos nosotros someternos. ¿Y de quiénes se tratan? Los fariseos, los religiosos, aquellos que ya recibían el reconocimiento de las personas a su alrededor, los intérpretes de la ley, personas muy respetadas, personas que tenían la manera de poder estudiar la ley. Estaban cerca de la ley en un sentido, pero estaban lejos del corazón de Dios. Es interesante cómo eso mismo puede estar sucediendo hoy en día en tu vida. Muy cercano tal vez a poder tener versículos, palabra, pero tu corazón y tu vida muy alejado de realmente seguir y andar en los propósitos de Dios. Eso es lo que estos hombres reflejaban. Ellos estaban bien de acuerdo a su propia justicia o a su propia interpretación de la ley. De acuerdo a sus pensamientos, ellos no necesitaban ser evaluados con nada. En términos generales, esta es precisamente la realidad de nuestra sociedad hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy tenemos tantas distracciones, maneras tan fáciles que nuestra atención es robada y no nos permiten enfocarnos realmente en lo que importa. Vemos de manera superficial el texto bíblico. No queremos someternos al texto bíblico porque sabemos que hay alguien que está por ahí en internet que aparenta o dice tener un mejor consejo que la palabra. Y porque tal vez pasamos mucho tiempo con personas que dedican su tiempo a estar pregonando su mensaje, que a veces es conflictivo, que a veces simplemente se trata de debatir. Y pensamos que nuestra vida está siendo alimentada por poder ver ejemplos de estas personas que tal vez a los ojos de sus seguidores aparentan mucha piedad y mucha santidad. Pero nos olvidamos nosotros de pasar tiempo realmente acercándonos a su palabra. Es una tentación que existe hoy en día, fijar nuestros ojos, precisamente como la sociedad en aquel momento. ¡Ay, los fariseos, mira qué bien se ven! Pasamos mucho tiempo adulando, tal vez su aspecto y hasta sus enseñanzas. Queríamos escucharlos cuando la palabra está frente a nosotros y no podemos pasar siquiera unos minutos meditando en ella, como estos intérpretes de la ley que la tenían ahí cerca, pero rechazaron los propósitos de Dios. Rechazaron los propósitos de Dios. ¿Puedes tú creer eso? ¿Cómo una persona puede estar estudiando la ley de Dios y rechazar a Dios, al dador de la ley?
Es una tristeza, pero es algo que sucede. Es algo que sucede. Jesús ha establecido, ha presentado su mensaje, y en el pueblo, como lo vamos a ir viendo más adelante, están aquellos que se someten, que creen, que deciden tomar su cruz, que responden al llamado, y aquellos que no. Y en el ministerio de Juan es lo que sucedió. Parte del pueblo, recaudadores de impuestos. ¿Te acuerdas de esta figura? Personas odiadas por el pueblo. Ya habíamos estudiado más a profundidad acerca de ellos con anterioridad, pero personas que estaban en una posición de no gratos para el pueblo porque trabajaban para el imperio romano, pero estos habían entendido su necesidad. En tanto los fariseos, los religiosos, los intérpretes de la ley, ellos no están dispuestos a ceder. El profeta ha anunciado su mensaje y este mensaje ha dividido a la sociedad. Apreciemos ahora un fruto o el fruto que contrasta. Versículos 31 al 35. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Jesús ejemplifica la realidad de esta generación. Y el uso de generación a lo largo de Lucas no es en un aspecto positivo, hermanos. Generalmente cuando se menciona la palabra generación, no es para hablar muy positivamente de la gente, sino para hablar de una generación incrédula y perversa, Lucas 9:41. Para hablar de una generación, Lucas 11:29, una generación perversa, Lucas 11:32. Nuevamente, mencionando que los hombres de Nínive se levantarían en juicio contra esta generación que Jesús menciona. La generación y el uso de esta palabra a lo largo de Lucas no es precisamente en un aspecto de algo loable, sino precisamente de lo opuesto. ¿Con qué compararé los hombres de esta generación? La sociedad, ¿con qué voy a comparar aquellos hombres? Ve nada más ahí, aquellos que deben mostrarse firmes, como veíamos en Juan, un hombre con convicciones. ¿A qué son semejantes? Versículo 32. Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endecha y no llorasteis. La palabra muchachos son niños. Se trata de jóvenes, infantes, con todo lo que la niñez, con todo lo que esa etapa de la vida trae consigo. Y es que en esa época una manera de jugar para los niños era precisamente estar imitando aquellos eventos importantes de la sociedad, y lo hacían en las ágoras, en las plazas. Así que nuestro Señor Jesús trae esta parábola frente a ellos, donde está mencionando que están estos muchachos, están estos niños en las plazas y están jugando este juego. ¿De qué se trata este juego? Que ellos tocan y están esperando que el otro grupo de niños pues pueda estar bailando. Es decir, si están tocando música de fiesta, música de boda, música de alegría, que responda la gente. Y por otra parte, si están entonando cantos de tristeza o cantos fúnebres, pues que estos actúen de esa manera, que respondan a lo que están cantando. Tenemos un grupo de niños buscando liderar el juego y otro grupo que se resiste a participar, ¿te das cuenta? Y a veces ha resultado, por supuesto, en tema de, bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es Juan? Y yo te animo a que antes de que te apresures a estar buscando si Jesús y Juan son los que están tocando o los otros, el punto no va por ahí, sino en apreciar precisamente la inmadurez de la generación. Considera que no hay nada loable en las cualidades y en los atributos de esos niños. Al contrario, estamos ante una imagen de un juego de niños, es decir, de un comportamiento infantil, donde quieren estar haciendo su propia voluntad. Los de acá, los que están tocando, y los de acá, los que no quieren bailar. Los que están queriendo hacer el juego y los que no quieren responder al juego. Un juego de niños, donde tú puedes apreciar esa actitud inmadura, infantil, de que los niños quieren hacer su propia voluntad. De la misma manera,
es que en los adultos se aprecia un rechazo al mensaje de salvación. Nada les parece correcto. En su propia opinión, nada les satisface. Así es la generación, dice Jesús. A esto comparo la generación, a esto comparo a estos hombres. Ahora sí, tal vez podemos enfatizar en el mensaje de Juan y en el mensaje de Jesús. Y la respuesta sigue siendo la misma, en términos generales, por supuesto. ¿Por qué? Lo vemos en el versículo 33 y versículo 34. Ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís, tiene un demonio. Por otra parte, ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Juan el Bautista vestía de una manera singular, vestido de pelo de camello, un cinto de cuero, comía langostas y miel silvestre. Y el mensaje de Juan era fuerte, era contundente: generación de víboras. ¿En qué se fijaba la sociedad y qué aspectos eran relevantes para ellos en aquel momento? En aquellas situaciones en las que ellos se podían sentir superiores a otros, tal y como sucede el día de hoy. Para todo hay como criticar, sin importar si la persona se viste de cierta u otra manera. Hoy tenemos crítica para todo. Decís, demonio tiene. Ahí es importante ver y apreciar la palabra decís o este verbo, porque es un tiempo presente que implica que había personas en aquel momento que continuaban afirmando que Juan el Bautista tenía un demonio. Es decir, su endurecimiento seguía todavía permanente en ese momento. Y por una parte está el testimonio de Juan, versículo 34. Ahora ha venido el Hijo del Hombre. Hermanos, Hijo del Hombre, un título que apunta a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. La autoridad divina, el que le fue dado dominio, gloria, reino por todos los pueblos, naciones, lenguas. Su dominio es eterno. Esto es lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 sobre el Hijo del Hombre. Estos supuestos estudiosos de la ley no podían aceptar que delante de ellos estaba al que le fue entregado todo el dominio, el poder. El Hijo del Hombre, refiriéndose por supuesto a Jesús. Estos tan ciegos, tan entenebrecidos, tan endurecidos, que en Juan capítulo 8, versículo 48, se mencionaban unos a otros. ¿No decimos que este hombre tiene demonio? Refiriéndose a Jesús. Por un lado, Juan, viviendo de cierta manera, alejado de la sociedad, restringiéndose en su alimentación. Por otro lado, el Hijo del Hombre, versículo 34, que come y bebe. Y la gente dice, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. No era precisamente por lo que rechazaban a Juan, el hecho que llevaba una vida diferente, una dieta que a lo mejor hoy sería popular también, ¿verdad? Para algunos, muy natural, ¿verdad? Muy vegano seguramente, no sé, pero ahora Jesús, mostrando ese acercamiento al pecador, mostrando ese acercamiento a los necesitados, no cayendo en pecado. El contexto aquí no es bebedor de vino en un sentido pecador. Aquí, por supuesto, es una manera despectiva que la gente está refiriéndose a Jesús, porque él no era ni un glotón ni un bebedor de vino. Pero lo que ellos mencionan es precisamente, ahora viene que ya está cercano, pero tiene un problema. Él se acerca a los pecadores, a los recaudadores de impuestos. Para ellos no importaba nada, no importaba la vida ni el testimonio. Siempre había una manera de poder criticarlo, alguna manera para descalificar a la persona. ¿Por qué? Porque había un orgullo y una actitud tan infantil, tan juvenil, que les permitía poder sentirse superiores a los demás. Se sentían dueños del mundo, dueños de la verdad. Como dicen ahora, ¿verdad? Que se podían comer el mundo con toda esa fuerza y energía de la juventud. La condición del corazón es engañoso, es carnal y está enemistado con Dios.
Pero miren ahí el versículo 35, cómo culmina la sección. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría. La sabiduría contrasta. ¿Con qué? Con lo infantil, con lo juvenil, con la necedad que acompaña esa temprana edad. Bueno, y aún siendo grandes podemos continuar siendo necios, pero la sabiduría, dice, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Nuevamente la palabra justificada para mostrar este sentido de vindicada o probada. No importa el rechazo de la sociedad, la sabiduría, esta verdadera sabiduría, la que te puede hacer salvo, le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, a través de la palabra produce fruto. Y vemos un contraste inmediato entre la sabiduría y la actitud infantil de la parábola que Jesús mencionó. La sabiduría que acompaña una vida de convicciones, como la de Juan el Bautista, que pregonó a pesar del rechazo. Y aquí la mención de sabiduría nos apunta a prudencia, nos apunta a discernimiento, nos apunta a una sabiduría que viene de arriba, no del corazón de los hombres, no basada en principios de los hombres. Por una parte, los niños, la generación que está ahí, sin discernir, que muestra necedad, que nada les aparenta hacer bien, que ellos se sienten que quieren hacer su voluntad, que no se quieren someter a nada, son contrastados por aquellos que reciben sabiduría divina. Y es ahí donde debemos entender, hermanos, hay un remanente, aquellos que entienden la gravedad de su pecado, encuentran descanso en Cristo, la verdadera sabiduría encarnada y el perdón de sus pecados en Él, son revestidos por su justicia y pueden vivir una vida que muestra un fruto de sabiduría divina, de prudencia, de cordura, que contrasta con todo lo infantil de nuestra generación. Hay un contraste en el fruto, en la vida de aquellos que adquieren sabiduría. La palabra de nuestro Dios no vuelve vacía y obra en el corazón de aquellos que son suyos y no son dejados ni atrapados por lo infantil, por lo jovial, por lo efímero, por la careta de alegría que muestra una generación como la que vivimos hoy y que es una generación que de igual manera fue diagnosticada por Jesús. Medita en lo infantil, lo inmaduro de nuestra generación y cómo esto se ha infiltrado en nuestros corazones. Y no estamos hablando necesariamente de edad, hermanos. Quiero que esto quede muy, muy claro también, porque lo vimos en la introducción. No se trata tanto de edad, sino realmente de esas convicciones, de ese corazón, de esa actitud, que en un sentido se refleja en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de comportarnos, en nuestra manera de mostrar responsabilidad o no en nuestro hogar. Sí, pero sobre todo nuestro entendimiento de dónde está nuestro corazón y qué es lo que está persiguiendo. El reconocimiento de la gente, el aplauso de las personas, la ligereza con la que se conduce este mundo es algo muy importante para nosotros. Estamos siendo presas de lo que este mundo exalta, porque la palabra de nuestro Dios no exalta eso, sino exalta la sabiduría. Y tú puedes ser joven y puedes vivir una vida piadosa que honra al Señor con convicciones firmes. Y tú podrás ser a lo mejor una persona de edad más avanzada y portarte de una manera muy jovial en tu vida espiritual y en tu corazón, buscando todavía ceder y anhelar aquello que el mundo reconoce. Todavía mantenerte relevante y atractivo para las personas a tu alrededor. Tu corazón no está donde debe estar. Esa generación que vemos ahí diagnosticada por nuestro Señor Jesús es lo que vemos el día de hoy. Queremos hacer nuestra voluntad y hacer lo que nuestro engañoso corazón quiere. Doblegarnos a los ídolos de nuestro propio corazón que anhelan reconocimiento
y anhelan que otros puedan ver aquello que el mundo honra, a lo que le gusta, cuando realmente no sabemos y no nos estamos dando cuenta de la gravedad de nuestra condición. Lo que requiere tu vida no es dedicarle tiempo a cómo ser relevante, a cómo ser más productivo, dicen y montones de expertos en internet, de cómo tener un mejor empleo, un mejor ejemplo para vivir. Lo que necesitas es un cambio radical que comienza de rodillas, rogando que el Señor tenga misericordia de tu vida y traiga el perdón y traiga salvación y te conceda el poder enfocarte en cosas mayores, en cosas más importantes, y que esta palabra rinde ese fruto para poder servir y amar a otros y sujetarte, doblegarte a la voluntad de Dios. Se menciona que un ejemplo de esto podemos observarlo en una ilustración muy sencilla. Imaginen ustedes un avión que tiene dentro del avión aparte del piloto, tres pasajeros. Uno de ellos es una persona que está aprendiendo a nadar, el segundo es un instructor de natación de la universidad, y el tercero se encuentra un nadador olímpico de aguas abiertas. Y este avión está sobrevolando un mar sumamente profundo y a miles de kilómetros de mar. Y los tres son lanzados al mar. ¿Quiénes de ustedes dirían que la solución a ese problema sería que el nadador profesional les enseñe a los otros dos cómo nadar para poder llevarlos a la orilla? Estamos hablando de que están a miles de kilómetros de la orilla. El plan va a ser este: tú les vas a enseñar a los demás, todos van a seguir la guía de él porque él es el que nos va a guiar. Es en vano, no sirve para nada, no necesita un ejemplo. Lo que necesitan es un Salvador. No necesitan mejores ejemplos, no necesitan tutoriales, no necesitan la manera de cómo sobrevivir. Necesitan un Salvador, porque no hay manera de poder sobrevivir eso. El nadador, el que está aprendiendo, dura unos minutos, se hunde. El maestro dura una hora, se hunde. A lo mejor el nadador olímpico de aguas abiertas logra avanzar unos cuantos kilómetros y termina sucumbiendo ante la realidad. No puede hacerlo. Necesitan un Salvador, y esa es la condición de la generación, y esa es la condición que vemos en nuestros días hoy. Lo infantil de este mundo, los caprichos de esta sociedad son un engaño, y es necesario que la palabra de Dios sea la que encienda la luz de ese cuarto oscuro, de esa necedad y esos caprichos que posiblemente estás albergando en tu corazón, y te des cuenta que lo que necesitas no son maneras de poder verte o actuar de manera más joven y relevante, sino de que tu corazón sea transformado por la palabra de Dios, de manera que puedas asumir tu rol, ser una mujer o un hombre con convicciones bíblicas firmes, que a pesar del rechazo de este mundo, sepas conducirte piadosamente nadando contracorriente, de manera que puedas ser testimonio a otros y puedan otros ver en tu vida un fruto que da gloria a Dios. Que el Señor nos mantenga fieles y nos conceda el poder permanecer para su gloria.